¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales, hablando de prevención de lavado de dinero, fiscal, seguridad social, finanzas personales. Y el día de hoy tenemos un tema fiscal. En un ratito estaré presentando a nuestro gran invitado el día de hoy, pero antes hacerle como siempre la invitación de que cualquier duda, comentario, lo pueden poner en la parte de abajo del video y nosotros lo estaremos subiendo, analizando el comentario, respondiéndole en el momento en que nos demos cuenta de que está ese comentario. Esto es debido a que también lo he comentado que en la fecha que estamos grabando, en la fecha en que se está publicando, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día. Y esto, al final de cuentas, gracias a la magia de las redes sociales, a la magia del Internet, que se queda almacenado este documento y entonces tú lo puedes ver en cualquier momento. Ahí hay muchos más videos dentro del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que al final de cuentas puedes ver todas las temáticas y como lo comentaba, pues ahí ponen su comentario, la parte de abajo, le dan like y si le pueden dar compartir a los videos, eso nos ayudará mucho para que la parametrización de las redes sociales nos tenga ahí presentes y estar sugiriendo a diferentes personas que nos puedan estar viendo o que les puede interesar el tema que nosotros estamos tratando. De igual manera, ustedes nos pueden sugerir algunos temas. En la parte de abajo pueden poner el tema y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en el área para platicar y que pueda servir como una pauta para un análisis o profundidad en su caso que ustedes lo vayan necesitando. También de igual manera estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado. Y si tú solamente nos puedes escuchar, pues bueno, estamos en versión podcast. Estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast, entre ellas Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Podcast. Estamos ahí en diferentes redes de distribución de podcast, así que también lo puedes descargar y te podemos ir acompañando de tu casa a la oficina, de la oficina a la casa, como ustedes ahí lo quieran. Y si tienen un poquito más de tiempo, ¿por qué no vernos a través del canal de YouTube o de las diferentes redes sociales que hace ratito les estaba comentando? Pues listos amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a muchos de ustedes les interesa porque también ya ha salido por ahí alguna sugerencia de este tema y seguramente también ya lo vieron en la portada del video que vamos a hablar sobre el tratamiento fiscal del arrendamiento financiero. El día de hoy nos acompaña socio fundador del despacho Planeación Fiscal, Contable, Administrativa y Financiera SC desde el año 2011 a la fecha, co-conductor del programa Educarte Fiscal por IMEFI TV, que tiene desde noviembre de 2023 a la fecha. Docente a nivel universitario de la ESCA Tepepan, ponente de diferentes cursos de actualización en materia fiscal, también ponente de capacitación para el sector gobierno. Él es contador público con diferentes experiencia en el área de contabilidad general, contabilidad electrónica, impuestos, personas físicas y morales de diversos regímenes. Profesionista enfocado en elaboración y supervisión y control de la contabilidad para determinar el cálculo y presentar el mismo de los impuestos, entre otras más y diferentes actividades. Entre ellas, bueno, pues también, como lo comentaba, docente del Politécnico Nacional de la Unidad de Tepan, entre ellos algunas materias como matemáticas financieras, estadística, estructura de tributación, personas morales, ciclo financiero de largo plazo, entre otras materias que ha podido dar y acercamiento con los jóvenes. De hecho, hace algunos cuantos días acaba de dar una plática para el Colegio de Contadores Públicos de México y con eso al final de cuentas también quiero decirles que él tiene mucha dinámica para poderlo compartir con los jóvenes. Le gusta estar compartiendo su conocimiento y sobre todo la cuestión de la experiencia. Y él es el contador Luis Alberto Morales Sosa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Creo que te tardaste más de media hora en la presentación, mi querido Rodrigo. Para la otra la hacemos más corta. Pero muchísimas gracias. Mira, como dicen, honor al que no lo merece, al final de cuentas son todos los logros que nosotros hemos cursado y al final de cuentas siempre vale la pena reconocerlo.
y entre profesionistas, entre colegas, siempre es muy ameno el que podamos compartir justamente ese tema de experiencia y por eso al final de cuentas te felicito y es un gran privilegio que el día de hoy te encuentres con nosotros para hablar de estos temas. No, pues al revés, Rodrigo, la verdad muy contento, muy agradecido contigo con la invitación. Y sí, como bien comentas, hace algunos días, apenas el miércoles pasado, a finales del mes de junio, estuve ahí en el Colegio de Contadores. Fíjate que muy grata sorpresa, muy grata oportunidad la que se abre ahí en el colegio y también nos invitamos a que también has estado ahí, también te vi por ahí, mi querido Rodrigo. Este... fíjate que tiene la oportunidad de darle a las universidades de manera, me parece que mensual, una clase para las escuelas y al público en general en sí a nivel nacional. Y la verdad cabe recalcar que es pues sí es de gran avance lo que están haciendo ahí en el colegio, porque tiene 2, 3 años que están haciendo esta modalidad y sí se conectan varias personas, reitero, no nada más son estudiantes, Rodrigo, sino que realmente es en público en general. En aquel entonces hablamos de deducibilidad de créditos incobrables. Igual un tema bastante interesante, Rodrigo, pero sí te digo, a ti también te veo seguido por ahí. Y de hecho, por ejemplo, hablando justamente del Politécnico, en el mes pasado de octubre yo tuve una plática presencial, pero en el casco de Santo Tomás, y realmente los jóvenes están muy ávidos de escuchar experiencia, independientemente del tema técnico, sino de experiencia de los contadores que tenemos un poquito más de años. Creo que al final de cuentas esto que comentas y que también esa labor la estás haciendo tú, también con la cuestión del programa a través de IMEFI, sería el compartir esa experiencia. Y de una vez lo voy ligando, Luis, a este tema que sería la convocatoria que hicimos de el tratamiento fiscal del arrendamiento financiero, en el cual, pues bueno, la gente que nos está viendo empezaría un poquito a pelotear este sentido de que en México tenemos dos figuras de arrendamiento, el arrendamiento operativo, que lo conocemos como arrendamiento puro, y el arrendamiento financiero, que en alguna ocasión el boletín D5 lo llegó a manejar como arrendamiento capitalizable y que a partir del 2019 lo conocemos como arrendamiento financiero. Y partiría con esta idea, Luis, porque muchas veces tenemos la confusión cuál es un arrendamiento del otro arrendamiento y el tratamiento fiscal es muy diferente entre uno y el otro. Entonces, creo que lo primero es desmenuzar qué sería el arrendamiento financiero para enfocarnos a ver cuáles son las obligaciones, que en este caso estas obligaciones creo que nos ayudan a tener una deducción de inversiones, pero siempre y cuando la tengamos bien conceptualizada. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Fíjate que lo que comentas es bien importante porque em, también en materia legal, Rodrigo, no sé si te ha llegado a pasar, los abogados normalmente dicen que no existe arrendamiento puro, dicen es arrendamiento nada más. Pero fíjate, aquí lo importante tenemos que empezar a desmenuzar precisamente esto. El arrendamiento puro es cuando nosotros realizamos el uso o goce temporal del bien, pero al final nosotros devolvemos ese bien. No tenemos opción a compra, no damos opción a venta en el caso de que nosotros seamos arrendador o arrendatario, dependiendo la figura que estemos nosotros utilizando. Pero en materia civil, en el Código Civil Federal, en el 2398, mi querido Rodrigo, si no mal recuerdo, por ahí, nos habla de que el arrendamiento es cuando existen dos partes contratantes y uno se obliga recíprocamente a conceder el uso o goce temporal de una cosa y el otro va a pagar el precio por ese uso o goce temporal y eso es lo que me dice que es como tal el arrendamiento, nada más, así, simple y llanamente. Propone también el Código Civil Federal que nos dice en ese mismo artículo que no puede excederse de 10 años. Si bien es cierto, se puede extender, normalmente es por 2 años, pero no nada más es eso, Rodrigo. Fíjate que también lo encontramos, el arrendamiento financiero como tal, ese sí ya lo encontramos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el 408, Rodrigo. Y ahí sí nos dice que es cuando se va a obligar determinados bienes a conceder el uso o goce temporal a un plazo forzoso a un arrendatario.
y esta persona al final se va a obligar a pagar por la prestación que se liquidará en pagos parciales. Entonces ahí es donde empieza a ver la diferencia, Rodrigo, porque nos dice que se liquidará, y a mí me llama mucho la atención esta palabra, porque cuando nos habla de una liquidez, implica que realmente lo que estamos haciendo no es un arrendamiento como tal, perdón, sino realmente lo que estamos haciendo es la adquisición del bien. Y tiene también muchas vertientes, Rodrigo, porque si nosotros lo vemos en materia fiscal, como bien lo decías, el 25 de la ley del impuesto sobre la renta, como tú sabes, nos habla de las deducciones. Las deducciones nos dice que son los gastos van a ser deducibles y las inversiones. Entonces radica, hay muchos puntos que tenemos que estar considerando, Rodrigo. Primero, como comentaba, cuando hablamos de una liquidez, significa que nosotros, a lo mejor, yo quiero comprar una mercancía, Rodrigo, una maquinaria y me cuesta, se me ocurre, 10 millones de pesos. Yo no tengo el recurso para soltar los 10 millones o si lo tengo, no me quiero descapitalizar. Entonces tengo la opción de comprarla a plazos, de adquirirla a plazos. Entonces esa sería la principal diferencia que nosotros tenemos. El arrendamiento puro únicamente se usa, se utiliza, se da el goce como tal, uso o goce como lo maneja, perdón, el 114 de la ley del impuesto sobre la renta del bien. Cuando se termina nuestro contrato lo regresamos y el arrendamiento financiero lo usamos, lo gozamos y al final tenemos opción de compra o nos podemos hacer partícipes a la venta. Oye Luis, también yo lo he platicado con algunos participantes, algunos estudiantes. Yo creo que si lo desmenuzamos así como lo estás comentando, me ayuda mucho poderlo entender perfectamente que el arrendamiento es una actividad civil, pero al momento de hablar un arrendamiento, existe una especulación sobre el bien que se está dando en arrendamiento en uso, y ahí podría decir lo que no se debe de llamar, pero hay una utilidad, hay un rendimiento, hay una renta por la generación de otorgar temporalmente el uso a alguien más. Pero también ahorita lo estás comentando la cuestión del arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es, si yo no tuviera el dinero, si lo tuviera, lo compraría el bien, no hay ningún problema. Si voy con la institución que me puede dar la maquinaria, que me puede dar el bien, en lugar de comprarlo, pues bueno, lo estaría comprando a plazos, que estaría en parcialidades o ellos mismos me estarán dando financiamiento. Pero cuando la persona que lo vende no otorga el financiamiento, es cuando tengo que acercarme a un tercero que tenga los recursos y él es el que me va a otorgar el financiamiento, que es cuando nacería la figura del arrendador financiero, que él solamente compró el bien para que yo lo pueda utilizar y en el transcurso del tiempo, en estricto sentido lo voy a cerrar, me estaría dejando para que yo me lo quede el bien. Ahí dijiste dos temas de terminación, que al final de cuentas sería que me quede yo el bien o que el arrendador y el arrendatario se lo venda a un tercero. Y hay una tercera opción que es ampliar el plazo para efectos de poder capitalizar un poquito más al arrendador en cuanto a este tipo de financiamiento que se está dando. Entonces yo creo que con el comentario que acabas de decir, yo puedo extraer esto en el sentido de que el arrendamiento financiero realmente es meter a alguien que te está comprando y te da el financiamiento cuando la venta original no te está dando financiamiento por las razones que quieras. Sí, sí, justo así lo digo, como comentabas, lo puedes, mira, al final, como bien comentas, lo puedes extender aún más el arrendamiento financiero, como ya lo comentaba el arrendamiento puro, en dos ocasiones el arrendamiento financiero también lo puedes extender, pero al final llegas a las dos conclusiones. Hay un momento en que ya no lo puedes extender y dices, órale, te lo compro. Y bajo un valor, obviamente, y ahí es donde precisamente nace la confusión, Rodrigo, porque normalmente tú ves la maquinaria que vale 10 millones de pesos y se la están adquiriendo por a lo mejor 1 millón de pesos nada más. Al final, ese CFDI, fíjate que aquí lo importante, Rodrigo, es lo que yo he analizado, es que se necesita analizar muy bien el contrato, porque muchas veces tratan de darle la figura de arrendamiento puro al arrendamiento financiero, con la finalidad de que hagas deducible porque lo haces deducible como gasto.
Y en materia de la ley del impuesto sobre la renta, mi querido Rodrigo, como ya platicábamos, es realmente adquirir un bien a plazos. Ese es realmente lo que es el arrendamiento financiero. Entonces, no es un gasto, Rodrigo, realmente es una inversión. Entonces, cuando hablamos de inversiones, nos tenemos que aterrizar directo al 38 de la ley del impuesto sobre la renta y obviamente nos tenemos que meter de acuerdo a la temporalidad de deducción, de acuerdo al bien, y nos vamos a los tiempos que nos marca el 31, 32, 33, 34 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí es donde precisamente empezamos a ver las diferencias en ambos sentidos, ¿no, Rodrigo? Oye, Luis, bueno, Luis Alberto, un poquito en este sentido. Si nosotros vamos y buscamos un tercero para que me financie la adquisición de esta inversión, creo que también es muy claro, tanto en la norma contable, y creo que también es muy claro el Código Fiscal de la Federación al decir, estás en una figura de enajenación. Entonces, creo que ahí no hay vuelta de hoja. El arrendamiento, como bien comentas, el arrendamiento operativo, ese puro arrendamiento puro, va a regresar tarde o temprano al arrendador el bien, pero en el caso del arrendamiento financiero, la idea es que el arrendatario se lo quede el bien por ese financiamiento que está recibiendo y mientras, pues ahora sí que ya hay una enajenación de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, por eso le da la entrada, como dices tú, a una deducción de inversiones. Sí, justo así, Rodrigo, como bien lo comentas, si no mal recuerdo, en el 16 del Código Fiscal de la Federación nos dice que es la enajenación y es muy particular porque nos lo dice literal. El arrendamiento financiero se considera enajenación. Y el 38, si nosotros empezamos a amarrar Código Fiscal de la Federación y la ley del impuesto sobre la renta, el 38 nos dice que se va a considerar monto original de la inversión lo que se haya pactado como contraprestación, sin considerar los intereses. Entonces, ahí es donde precisamente estamos amarrando los dos sentidos. Sabemos, si nosotros nos vamos al Código Fiscal de la Federación, el uno del Código Fiscal de la Federación nos dice que es supletorio a la ley del impuesto sobre la renta, pero por tribunales ya nos han dicho que el Código Fiscal de la Federación y la ley del impuesto sobre la renta están a la par. Entonces, realmente podemos amarrar los dos sentidos, Rodrigo, porque estamos viendo, Código Fiscal de la Federación me dice, me determina, es una enajenación. Y aquí es lo que te comentaba, a veces cuesta trabajo porque financieramente dices, ¿sabes qué? Es que no lo estoy pagando en una sola exhibición, pero realmente esa es la finalidad del arrendamiento financiero, que no te descapitalices o a lo mejor no tienes la totalidad de la inversión para hacerla y lo puedes hacer en plazos, pero obviamente estos plazos no nada más fungen como plazo del arrendamiento, sino es realmente cierto pago que tú estás haciendo del mismo bien. Entonces, por eso se le va a considerar una enajenación, que al final del día tú tengas opción de quedártela. Y aquí también a veces cuando tú le explicas a los clientes, Rodrigo, esta situación, les cuesta trabajo entender, oye, ¿cómo si la estoy pagando? Al final no va a ser mía. Ah, bueno, pues también hay que entender, por ejemplo, tú te compras ahorita una computadora, Rodrigo, no te compras la más actualizada que ahorita te encuentres, te cuesta, no sé, 250,000 pesos por ponerle una cantidad, ¿no? La haces en arrendamiento financiero y resulta que en 2, 3 años, ¿qué crees? Que cuando se termina tu arrendamiento financiero con las actualizaciones y demás cosas que existen, tu computadora ya va a valer 100,000 pesos. Y tú dices, no, realmente ya no me conviene. Mejor sabes que actualizamos el arrendamiento financiero y me das un equipo ahora con las nuevas condicionantes, o bien sabes que la vendemos y yo me hago partícipe de las ganancias que sucedan en esa venta. Y obviamente cuando existe la venta, al final la opción de la compra como tal por el arrendatario o arrendador, cuando existe la opción de la compra, pues obviamente como nosotros ya hemos dado en plazo cierta cantidad, ¿qué sucede? Que al final pues me queda un mínimo por pagar por ese bien. Y también me da esa pauta ahí, Alberto, un poquito en el sentido de que, oye, tengo una computadora común, que puede ser cualquier computadora, que puede ser de 10,000 pesos, 8,000 pesos, 15,000 pesos por ahí. Pero si yo necesito una para ser diseñador gráfico, para que se me vincule con los procesos productivos, ya necesitaré una computadora por lo menos de unos 70, 100,000 pesos. Una de las diferencias que yo destaco de los tipos de arrendamiento es el arrendamiento común y el arrendamiento especializado. El arrendamiento común es el uso de la computadora, como lo está diciendo. Puede ser esta computadora, puede ser la que sea. Por eso es que el bien le regresa al arrendador y él todavía le va a sacar
provecho a ver cómo le hace, las revende, las vende, las pone en un café internet, ya lo que quiera, pero el arrendador se hace bolas por ahí. Y en el caso del arrendamiento especializado, que sería el arrendamiento financiero, desde el inicio el arrendador ya se deshizo del bien, justamente con esto de esta cláusula de que te lo puedes quedar gratis o con un valor residual, o entre los dos lo vendemos a un tercero, con el objetivo de que el arrendador no conoce el tipo de bien especializado que no le podría sacar él por sí solo el provecho. Y al final de cuentas, por eso es que desde el inicio se lava las manos, se deshace del bien con el arrendatario y es más, hasta contablemente ya tiene los riesgos y los beneficios el arrendatario. Entonces, con todo esto que nos acabas de comentar, creo que perfectamente podemos ir concluyendo que el arrendamiento financiero es una enajenación y al final de cuentas estamos hablando que ya está siendo cedido al arrendatario desde el inicio, aunque ya cuando termine el contrato ya veremos cuáles van a ser los ajustes y cómo vamos a quedar. Pero desde el inicio es como si fuera una venta a plazos sobre esta inversión que acabas de definir perfectamente ahí, Alberto. Sí, justo así, Rodrigo. Y también, fíjate, en el 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos marca las diferencias que existen para terminar con el arrendamiento financiero. Y nos dice precisamente que tenemos en la fracción uno la transmisión de la propiedad o bien una prórroga. Y en la fracción 2 nos habla de la participación de la enajenación con terceros, lo que comentábamos hace ratito nada más para fundamentarlo. Y sabemos también, Rodrigo, que antes estaba en la NIF D5, precisamente hablando de la sustancia económica y lo que yo comentaba en un principio, Rodrigo, porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? Me ha tocado ver que en muchas ocasiones las personas que realizan arrendamiento financiero tratan de engañar y muchas veces los mismos clientes no conocen el sentido del arrendamiento puro y el arrendamiento financiero y les dicen es que va a ser 100% deducible. Pues obviamente, porque tú en el contrato le pones que es un arrendamiento y no especificas y ahí fíjate, Rodrigo, habría que hacer otro análisis importante porque la autoridad no se ha dado a la tarea todavía de ver el uso del CFDI, la clave, el código, porque si cuando ellos se les ocurra, y digo, ojalá no nos vean, Rodrigo, pero en el momento que se les ocurra empezar a revisar clave y el uso que se le va a dar al CFDI, se darían cuenta perfectamente lo que están haciendo estas personas, ¿no? Le están dando otra figura jurídica totalmente y aquí no sería lo peor eso, Rodrigo. Imagínate que a ti como contador te llegan, tú normalmente a nosotros nos critican mucho, Rodrigo, porque nos dicen que somos como contadores bien cuadrados y nos dicen, tú nada más a ver de cuánto es el gasto y de cuánto es el número. Yo normalmente, Rodrigo, lo que ahora les digo a los alumnos, tenemos que abrir la visión, tenemos que estar hasta cierto punto especializados con la parte también de financiera y la parte legal, porque no nada más es cuánto voy a pagar, sino también existe la implicación, Rodrigo, de realmente si eso tiene sentido para nuestra sustancia económica y nuestra razón de negocios de acuerdo al 5A del Código Fiscal de la Federación, porque si nosotros no validamos que realmente está bien emitido el CFDI, pues también nosotros estamos cayendo en el mismo error que nos está provocando la misma persona que nos está metiendo en el arrendamiento financiero como arrendamiento puro y viceversa. Que como bien comentas, creo que al final de cuentas hay arrendadores que ya lo están haciendo de una forma mecánica. Esto que comentas y suena fuerte, pero es la verdad, es una simulación. Pero estamos hablando que también hay muchos contribuyentes, también hay mucho empresario que al final de cuentas, sabiéndolo, se arriesga y jugando todavía, le entrará a este quite. Yo creo que al final de cuentas lo que nos acabas de comentar es de poner mucha atención porque los amarres que está haciendo el día de la autoridad con un robot, con esta pseudointeligencia artificial, seguramente en unos 2 o 3 años, si es que me estoy yendo muy lejos, seguramente va a amarrar lo que dices, el uso con la cuestión de gastos en forma directa, el costo de venta en tema de adquisición y inversiones en tema de depreciaciones, que ya están las declaraciones, estamos desglosando qué tipo de bienes tenemos y obvias razones, esto referenciado a una tasa máxima de deducción de inversiones. Entonces, creo que esta recomendación que nos estás diciendo es tener mucho cuidado, sí, pero la realidad es que estamos hablando que se tiene que dejar de tajo
el quitar este tipo de simulaciones, porque como contadores nos obligan a generar materialidad, razón de negocio, y muchas veces realmente es una simulación la cual no podemos hacer milagros. Y al final de cuentas haremos lo mejor posible, pero nosotros como contadores tendremos que estar registrando lo que sería sustancia económica, como bien lo comentabas hace ratito. Ahí ¿me escuchas ahí, Roberto? Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, Rodrigo, y sobre todo también la importancia que radica con la declaración anual, Rodrigo, porque, pues imagínate, tú lo metes como gasto. Y al final, realmente fue una inversión. Tenemos que hacer la figura de deducción de inversiones. Entonces, obviamente, cuando tú lo metes en el rubro de deducción de inversiones, es totalmente diferente a cuando tú nada más lo consideras como un gasto. Y en este caso, obviamente, pues, si nosotros recordamos, yo siempre lo digo, Rodrigo, nosotros en la declaración anual realmente le damos todas las facultades a la autoridad para nuestra revisión. Ahí es precisamente, entra lo que tú comentas de la razón de negocios y no nada más hablando, fíjate, hablamos siempre de la razón de negocios, de la materialidad como tal, cuando decimos 5A del Código Fiscal de la Federación, demuéstrame que existe razón de negocios y que existió materialidad en este movimiento, en este CFDI como tal. Pero ¿qué pasa con la materialidad y la razón de negocios del ente económico como tal, Rodrigo, de la empresa? Esa obviamente nosotros la vamos a dar facultad con la declaración anual. Si nosotros obviamente le estamos dando malos datos a la misma autoridad porque no lo estamos cargando como debería de ser, pues le estamos dando las facultades de comprobación que marca realmente el Código Fiscal de la Federación por ahí del 44. ¿Y qué implicaría? Pues obviamente nosotros mismos nos estamos haciendo un harakiri, Rodrigo, porque le damos toda la oportunidad a la autoridad que me pregunte, me cuestione y que hasta cierto punto me diga, ¿sabes qué? Es todo esto que tú hiciste, ¿qué crees que está mal? Entonces, ahí es principalmente donde tenemos que tener muchísimo cuidado, Rodrigo, porque la figura del arrendamiento financiero, si bien es cierta, nos puede ayudar muchísimo, también tiene topes, lo que comentaba, como es una inversión, no podemos hacer deducible el 100% del arrendamiento financiero, sino tenemos que contemplar los topes que nos da la ley del impuesto sobre la renta. Y complementando lo que acabas de decir, pues bueno, tener mucho cuidado principalmente con el arrendamiento financiero de automóviles, porque aparte de que tenemos tasa máxima, tenemos una limitante de deducibilidad, los famosos 175,000 pesos, y si es un auto híbrido tendrás mayor cantidad de deducción, pero al final de cuentas, como bien comentas, pudiera yo decir, en el momento en que un arrendatario adquiere un bien a través de arrendamiento financiero, yo ya lo considero como un activo mío de larga duración y para efectos fiscales tendría que irme a la ley para ver cuál es la tasa máxima de deducción, considerando que es un activo fijo, que en este caso, bueno, podría ser hasta un tema de licenciamiento o un tema de intangibles, pero entraría exactamente en la misma modalidad de la deducción de inversiones. Y ahora sí que cuentagotas, llevarlo a resultados y comparando contra el ingreso fiscal para determinar una base y que pueda ser pagable de impuestos. ¿Podría resumirlo así? Sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Y mira, ahorita lo que comentas del carro, la verdad es que es un monto que viene desde hace 20 años, Rodrigo, y parece increíble que la autoridad no lo haya. Platicaba apenas en el programa precisamente, ahí me fui, Rodrigo, con el doctor Francisco Cárdenas Guerrero. Y platicábamos este monto también y nos decía a manera de broma, es que 175,000 pesos ya no te alcanza ni para una bicicleta de carreras. Y es totalmente cierto, Rodrigo, no realmente tú busca un automóvil y ya ninguno vale 175,000 pesos, que por ahí te puedes arriesgar con la parte de 175,000 pesos anuales, que no divídelo entre tres, entre cuatro, que sería otro tema totalmente por separado, Rodrigo, pero como bien lo comentas, tendremos que tener cuidado precisamente con este tipo de los leasing porque realmente lo que sucede es un arrendamiento financiero. Y fíjate lo importante aquí, lo digo que se me había olvidado comentar también, es que en el arrendamiento financiero el mismo bien queda como amparo del pago de la cosa, del uso o goce temporal, del mismo arrendamiento financiero. ¿Qué implica? Que en el momento que tú dejas de pagar, pues obviamente te retiran el bien y ya te quedaste sin nada. Entonces, por eso es que realmente existe la enajenación. Si nosotros nos vamos al Código Fiscal de la Federación, te dice, son enajenación
tales situaciones de acuerdo a la ley federal. En la ley del impuesto sobre la renta no te lo dice, te tienes que pasar al Código de Comercio, al 75, las 25 fracciones que te dice qué son las actividades empresariales y qué realmente es la enajenación. Entonces, cuando hablamos de la enajenación es la transmisión del dominio. Cuando tú haces la transmisión en el arrendamiento financiero, ¿qué es lo que estás haciendo? Es precisamente es la diferencia que también marca el Código Civil Federal. Cuando te habla del arrendamiento puro, te dice que el dueño del bien es el quien se va a hacer responsable de las cosas, de los males, de lo que le suceda al bien. Él es el responsable. Y en el arrendamiento financiero, ¿qué crees, Rodrigo? Que cambia totalmente la situación y es al revés. Ahora, como le transmites las cosas a la otra persona es el responsable de reparaciones, mantenimientos y demás. Entonces, esa es otra de las diferencias que también nos marca en el Código Civil Federal. Y de acuerdo a esto que nos acabas ahorita de compartir ahí, Alberto, sería para efectos ahora del arrendador, solamente compro el bien, es como si fuera una mercancía, un inventario, lo saco, hay una enajenación, al momento que se lo entrego, tengo un ingreso que va a ser cobrado a plazos, también como nos lo estás describiendo, yo voy a tener un costo de lo vendido, hablando fiscalmente, y tendré una utilidad y tendré que estar pagando impuestos por la utilidad y seguramente por los intereses que se va a estar cobrando en el transcurso del plazo del arrendamiento, del contrato de arrendamiento. Y para efecto de entonces, para mí ya ni siquiera lo voy a tener como un activo mío porque ni lo estoy usando y yo ya lo cedí, ya lo entregué. Al final de cuentas sería acumular la utilidad por la venta de mi inventario o que lo compré a alguien más y el interés ahora sí que vendría casi sin costo que se estaría pagando el impuesto por el financiamiento que le estoy otorgando a alguien más. Sí, sí, totalmente. Me encantó mucho ese resumen, Rodrigo. La verdad es que ya acabamos con eso. Realmente estás haciendo el resumen como tal, porque sí, para la persona que está realizando el movimiento es simplemente una parte del inventario, ¿no? Lo que está haciendo es vender a plazos con la opción de que el mismo bien queda como garantía de pago y al final realmente tú decides si lo vendes. Bueno, realmente la persona decide si lo compra o si se hace partícipe de la venta. Y recordemos lo que comentábamos hace rato también, Rodrigo, el 38 te dice que el monto original de la inversión va a ser lo que se haya pactado en el contrato. Y así lo va a considerar la persona que esté realizando el arrendamiento financiero. Oye, y en cuestión del ajuste anual por inflación, ¿jugaría estas partidas? O sería un crédito, mi querido Rodrigo. Entonces, obviamente, de acuerdo al 44 de la ley del impuesto sobre la renta 45 y 46, la suma del promedio anual de créditos nos estaría realizando una afectación para el ajuste anual por inflación, porque obviamente al momento que nosotros estamos dando un crédito, suma para el cálculo precisamente y deberíamos de determinar si es un ingreso acumulable o si se va a considerar como una parte deducible. Y para la contraparte, pues sería una cuenta por pagar y también jugaría, ahí de ese lado sería acumulable, tal y como lo acabas de escribir. Justo, exactamente. Tendríamos que ver en qué posición estamos. Si soy el que sumo el crédito o si soy el que sumo la parte de la deuda como tal. Entonces, dependiendo, sabemos que va a ser ingreso o va a ser deducible dependiendo la contraparte en la que estemos jugando. Oye, Alberto, y también decías hace ratito la cuestión de los contratos y dándole sustancia económica. ¿Qué pasa cuando una arrendadora te dice, oye, vamos a hacer lo posible para efectos de que puedas hacerlo 100% deducible, la cuestión de de lo que vamos a entrar, el caso de los automóviles, o al final de cuentas como una consideración de gasto? Muchos dicen que con quitar la cláusula de que te puedes quedar con el bien en el contrato sería más que suficiente para efectos de poder pasar el filtro legal. Sí, mira, yo lo considero muy riesgoso, Rodrigo. Obviamente, y como abogado, pues te puedo decir, te van a decir, no, sí, nada más quitamos la cláusula, pero el hecho no es quitar la cláusula. Acuérdate, Rodrigo, que también el derecho fiscal es calificador del derecho común. Entonces, ¿esto qué implica? Si bien el Código Civil Federal
te dice que el arrendamiento financiero es cuando existe la contraprestación, que yo me pongo de acuerdo y me pongo de acuerdo con el precio, ahí existe ya en el Código Civil Federal, ya existiría como tal la enajenación, pero cuando hablamos en materia de la ley del impuesto sobre la renta, te dice que la enajenación es la transmisión de dominio. Entonces, no basta con que hayamos pactado y no basta con que hayamos acordado. Entonces, en materia fiscal es totalmente diferente. En materia legal puede que lo pueda salvar por ese sentido, Rodrigo, pero en materia fiscal la parte de deducibilidad no la podríamos salvar nada más quitando una palabra del estricto sentido que tiene el contrato. No, y aparte ya entraríamos en temas de que si el contador lo sabe, pues al final de cuentas, en sustancia económica tendría que darle la realidad de la operación, ese fondo sobre la forma. Y muchas veces es hacer una slide carta, una carta separada para efectos de que se quede asentado un convenio, un acuerdo, pero que quede fuera del contrato para que no se alcance a ver. Si el contador realmente lo sabe, creo que al final de cuentas tendrá una responsabilidad en decirle que es una simulación y al final de cuentas el riesgo que acabas ahorita de manifestar que podía existir por conocerlo. Ahora, si se le pasa la bola rápida al contador, se le pasa la bola rápida a los auditores externos, se le pasa la bola rápida a la cuestión de la autoridad, pues claro que no va a haber ningún problema. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado porque durante mucho tiempo se ha estado documentando. Cualquier estrategia tiene que tener a la mano algún abogado y muchas veces quien te vende una estrategia cuando es un tema legal, el abogado es el primero que desaparece en esta línea porque ya no está funcionando algo. Y normalmente como contadores estamos ahí al pie del cañón y muchas veces tenemos que solucionar cosas que al final de cuentas no tenemos a la mano. Sí, sí, Rodrigo, mira, también es bien importante porque la estrategia no te la va a dar como tal el abogado, o sea, él te puede dar sus términos cuanto a la parte legal, ¿no? Pero en la parte fiscal, recordemos que nosotros como contadores somos los expertos en el tema. Entonces no podemos permitir que el abogado, con todo respeto, nos quiera dar una oportunidad de una planeación fiscal, porque la planeación fiscal habría que tener mucho cuidado porque aquí ya entraría el juego de palabras de elusión fiscal y planeación fiscal. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos haciendo conforme a lo dice la ley del impuesto sobre la renta, estamos haciendo una planeación fiscal. Cuando estamos haciendo un supuesto, pues realmente lo que estamos haciendo es otra figura jurídica con la finalidad de no entrar en la parte del impuesto sobre la renta. Y recordemos que, pues realmente la importancia del impuesto sobre la renta de la ley es gravar sobre el aumento positivo al patrimonio. Entonces, si tú le tratas de dar otra figura, otro sentido a lo que realmente no es, pues obviamente sabemos que estamos entrando en un problema totalmente diferente. Y si regresamos precisamente a la parte del arrendamiento financiero, yo podría decir, el resumen es que es una venta a plazos y que al final realmente no puedes cambiar ese sentido, porque la ley del impuesto sobre la renta en el 38 te dice estrictamente se va a considerar como una inversión. Entonces, ¿qué otra figura le puedes dar? A mi entender, ninguna, Rodrigo, porque ya platicábamos la diferencia entre el arrendamiento puro y el arrendamiento financiero. Sí es muy tajante, sí es muy diferente. Una sería un gasto y la otra sería una deducción de inversiones. Y así como lo está describiendo, creo que perfectamente ya le damos una pauta a la gente que nos está viendo y escuchando de que sí es muy diferente y creo que como lo platicabas al inicio y también yo lo decía, primero tendríamos que tener el soporte, el fundamento, qué tipo de arrendamiento es, ¿no? Para que no tengamos ningún problema por ahí. Y si lo quitamos la cuestión de ese arrendamiento financiero con el nombre de arrendamiento y le ponemos que realmente es un financiamiento, creo que puede quedar mucho más claro para podérselo explicar, como decía hace ratito, a tu cliente, a algún contribuyente, de lo que está sucediendo con el tipo de arrendamiento. Y sí tener muchísimo cuidado con personas que tengan la estrategia y que si te pueden decir cuáles son los pros y los contras, pues ya ahora sí que el contribuyente debería tomar la decisión correspondiente, pero por lo menos dejar asentado qué es el vínculo que tiene y el grado de riesgo que pueda tener por ahí. Sí. Albert, permíteme también invitar otra vez a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadena de distribución de podcast,
que nos ayuden a seguir creciendo, compartiendo, dándole like, suscribiéndose. Que comenten y que pongan algún tema sugerido, que lo pongan en la parte de abajo. Oye, aquí Alberto, para ir concluyendo un poquito, tendremos que centrarnos en las siguientes, en las siguientes líneas. La primera, un dato de contacto donde te puedan buscar en tu despacho para una asesoría formal, alguien que esté interesado en conocer tus servicios, que si nos puedes compartir tus datos de contacto. La segunda, que nos puedas mencionar dónde te pueden ver, por ejemplo, ahí en IMEFI, a través del programa. Y por último, algún tema de conclusión, algo que creas que no se hubiera tocado en el transcurso de la emisión, para poderlo sí comentar a la gente que nos está viendo y escuchando. Claro que sí, Rodrigo, muchísimas gracias. Pues a mí me encuentran en el correo electrónico, creo que es la parte más fácil, en pfcafsc@gmail.com. Ese es el correo del despacho y ahí obviamente los podemos atender. Me encuentran, Rodrigo, pues hace rato me decía una amiga, ya te encontramos hasta en la sopa, Luis, ya estás por todos lados, pero la intención pues es llegar lo más lejos que se pueda, ¿no, Rodrigo? Y pues tenemos un programa, Rodrigo, así como tú también en IMEFI TV, el cual se transmite todos los miércoles a las 10 de la mañana, en donde tenemos temas bastante relevantes, normalmente son fiscales, casi todos, el 90% de nuestros temas han sido fiscales. Y pues también a veces ahí damos algunos cursos de actualización, Rodrigo. Últimamente, pues te digo, ya estamos incursionando en el colegio. Entonces, pues por ahí seguro nos estarán viendo muy seguido, Rodrigo. Y un tema más por concluir, Rodrigo, pues yo diría que hay que poner una particular atención en... En lo que comentaba hace rato, ¿no? En no ser tan cuadrados, Rodrigo, porque nosotros como contadores normalmente nos vamos a cuánto cuesta, cuánto es deducible y si es gasto, a lo mejor lo meto al 100%. Realmente hay que tener mucho cuidado y como siempre lo digo, Rodrigo, cada tema fiscal, cada cliente tiene un traje por separado, o sea, realmente es un traje a la medida, Rodrigo, porque obviamente las implicaciones que son para uno no van a aplicar lo mismo para otro por las mismas condicionantes que tiene cada cliente. Y a lo mejor sonará muy trillado, como siempre hacen la comparación. Ve y dile al doctor exactamente qué te duele, dónde te duele y por qué te duele o qué hiciste para que te doliera. Lo mismo sucede en la parte fiscal, Rodrigo. Oye, fíjate que yo tengo el dinero para a lo mejor hacer una inversión y evitarme la parte del arrendamiento financiero. Oye, si tienes el dinero y realmente ocupas el bien, lo necesitas y a lo mejor no lo quieres para 2, 3, 4, 5 años, sino lo quieres para más, pues no te vayas por el arrendamiento financiero y cómpralo de manera inmediata porque obviamente lo vas a poder hacer deducible partiendo realmente con la ley del impuesto sobre la renta y los topes que nos da, porque también nos da topes, o sea, realmente es una deducción de inversiones. Como tú sabes, Rodrigo, ya se nos fue la deducción inmediata, entonces tenemos que apegarnos a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. O sea, vamos a tener topes sí o sí, pero a lo mejor tienes la diferencia de que ya no vas a pagar los intereses y a lo mejor en el momento que la vendas, que crees que tu ganancia va a ser superior o a lo mejor tienes una ventaja superior a que ya eres dueño del bien y puedes hasta subarrendar ese mismo bien y a lo mejor la renta te sale ya, perdón, el pago ya te sale totalmente gratis. Entonces, habría que hacer un particular análisis, Rodrigo, de qué me conviene más, porque no nada más es en el tema fiscal, sino también en el tema financiero, para también no descapitalizarme, lo comentaba durante la transmisión, a lo mejor me conviene más el arrendamiento financiero. Oye, pero ¿qué crees que haciendo el análisis me sale mucho más caro realizar un arrendamiento financiero que realizar la compra y tengo realmente el recurso? Pues evítate la problemática de estar pagando de más y podrías hacer la adquisición del mismo bien. Entonces, reitero la parte de hacer un análisis más a profundidad en donde podamos encontrar realmente qué es lo que le conviene más al cliente, Rodrigo. Oye, ahí Luis Alberto, yo creo que con lo que nos estás recomendando y al final de cuentas dejando claro, pues nos ayuda mucho a poder entender este parámetro del arrendamiento financiero y sobre la base de qué es el arrendamiento financiero. De antemano, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te agradecemos mucho estos comentarios y ante la distancia, pues te mandamos un fuerte abrazo. No, pues un abrazo de vuelta, Rodrigo, y al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y pues como lo comentabas, también los invito a que sigan a Rodrigo mediante todas sus redes sociales y obviamente que le demos ahí más alcance para que pueda llegar a muchas más personas que son temas que realmente nos van a servir a todos, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias. El día de hoy nos acompañó Luis Alberto Morales Sosa, gran amigo, y también ahí está su programa a través de IMEFI los miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos a la gente que nos está viendo. Suscríbanse, compartan. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye. Antes de irnos, vamos a poner por aquí la bolita de suscripción del canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas. Y por aquí vamos a poner videos de la quinta temporada. Ayúdanos a seguir compartiendo. Suscríbanse. Bye.